Entonces, el día de hoy vamos a ver la clase de los impuestos. Yo les había puesto que íbamos a hacer un repaso de la ley orgánica del presupuesto, pero ya nos tardamos un poquito en ese tema. Entonces, lo que vamos a hacer para que podamos terminar de cubrir la ley orgánica del presupuesto del Estado es que nos vamos a dividir los artículos. Ahorita les voy a decir cómo nos lo vamos a repartir para que quede claro eso. Si hay alguna duda, me avisan. Y vamos a ver aquí. De la sección 2 sería del artículo 25, ¿sí lo logran ver? Sí, maestra. Del artículo 25 hasta... No lo vamos a hacer todo, que luego hasta el artículo 45, porque luego el régimen presupuestario de las municipalidades, la contabilidad integrada gubernamental, el sistema de tesorería y el sistema de crédito público son temas que vamos a ir viendo posteriormente. No sé si lo vamos a lograr ver en este bimestre o hasta en el siguiente. Entonces, no borren de su computadora si ya lo tienen descargado. Después de que veamos este tema, no vayan a borrar esta ley porque la vamos a seguir usando, ¿sí? Esta es la base para toda la recaudación de impuestos y el gasto de los mismos en cada una de las entidades. Entonces, no lo podemos descartar. Entonces, nos vamos a dividir. Yo hice la cuenta dentro de 9, que son las personas que siempre se conectan. Si en caso hoy se conectaran todos, entonces lo dividimos dentro de todos, que les va a tocar entonces 2 artículos más o menos a cada uno, si se conectan todos. Si se conectan los 9 que se conectan normalmente, entonces les va a tocar 3 artículos a cada uno. Y una situación es que algunos artículos tienen varios, se dividen en 2 o 3 a la vez. Entonces tenemos el artículo 26, se divide en 2, si no estoy mal. Sí, el artículo 30 se divide en 3 y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de cuántos se conecten al finalizar la clase, los voy a repartir, pero para que sepan y tengan ahí donde apuntar, cuántos les van a tocar a cada uno. Entonces, los van a leer, los van a resumir y van a hacer una diapositiva explicándolos. Para la siguiente clase, entonces van a ir compartiendo su diapositiva. Prácticamente les va a tocar exponer, ¿verdad? Y esa exposición definitivamente les va a tener un punteo para que podamos terminar de ver esto, porque como me di cuenta que linduritas no están leyendo, entonces si les pongo a leer, les digo qué tienen que leer y les pongo un punteo, entonces ya lo hacen. Yo siempre leo. Todos los días leen, pero los chats que les mandan, solo eso leen, no lo que les digo que deben leer. ¿Cómo? Creo que se desconectó. Muy bien. Ahora sí vamos a empezar entonces con el tema de hoy. Tampoco tengo abierto el tema de hoy. Entonces, ahora sí. El tema de hoy son los impuestos. Entonces, estuvimos viendo... anteriormente vimos los ingresos públicos, la ley de los ingresos públicos estuvimos viendo en las últimas 2 clases y ahora vamos a ver los impuestos y sus conceptos, ¿sí? Mañana vamos a terminar de verlos. Entonces,
los conceptos de economistas. Entonces aquí, según nuestro libro, yo lo tengo en la página 92, supongo yo que ustedes lo tienen como por la 110, este tema. Para el economista Montesquieu, el impuesto es la porción de los bienes que el ciudadano da al Estado para tener seguridad sobre lo que le queda y gozar de estos placenteramente. Entonces, ahí sí que, como cuando vamos a la iglesia y damos un diezmo, ¿verdad? El impuesto es una partecita de lo que nosotros ganamos para el Estado, según Montesquieu. Y todo lo demás es dinero de nosotros y lo podemos gastar en lo que se nos dé la gana. En cambio, Berlini dice que el impuesto es la obligación de dar o hacer coactivamente impuesta por mandato de una ley o de acto expresamente autorizado por esta a favor de un ente público, teniendo por objeto una suma de dinero y no constituye la sanción de un acto ilícito. Entonces es el impuesto, la misma palabra lo dice para Berlini, es algo que se debe pagar por ley. Todos los ciudadanos deben pagar impuestos, pero aparte son las sanciones que se deben pagar y aparte son los impuestos, ¿sí? El impuesto es obligación sistemática, siempre está ahí. Ahora, según el Código Tributario de Guatemala, en el artículo 9, los tributos son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder. Entonces, el Estado trabaja para nosotros y entonces nosotros debemos pagarle algo, por eso se dan las prestaciones, ¿sí? Y en el artículo 11 dice, siempre del Código Tributario, que el impuesto es el tributo que tiene como hecho el generador de una actividad estatal, en general, no relacionada concretamente con el contribuyente. O sea, usted paga su impuesto, el Estado trabaja sobre ese dinero, pero no quiere decir que todo el dinero que usted paga vaya a regresar a usted como tal, sino que ese dinero va a ser también recaudado para otros programas de ayuda a otras personas que no son ni usted ni su familia. Por ejemplo, las madres solteras reciben un apoyo en ciertos programas. Los niños abandonados, ¿sí? También reciben ese tipo de ayuda. Esa población que está en riesgo se beneficia a través de sus tributos. Otras situaciones pueden generarse también el servicio del agua, el servicio de la luz, las carreteras, todo eso que usted en un tiempo o sus papás van a pagar, eso sí nos beneficia a todos. Pero hay situaciones de los impuestos que no van a ser necesariamente para usted en el caso de cuando ya los pague. Muy bien. Vamos claros hasta ahí, supongo yo. Ahora, muy bien. Los principios de los impuestos. Entonces, perdón, me salté la definición de impuesto que nos da aquí el autor de nuestro libro. Dice, es una prestación monetaria de carácter indivisible y de poder público que se obtiene de los contribuyentes, recabada unilateralmente y obligadamente de los particulares por los entes públicos sin contraprestación directa y de acuerdo a reglas fijas, para financiar en forma total o parcial los servicios de interés general o alcanzar otros fines económicos o sociales, entre los que se pueden mencionar impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto de circulación de vehículos, impuesto de licores, etc. Entonces, esto ya lo habíamos hablado anteriormente. Hay impuestos que pagamos cuando compramos algo, ahí va el impuesto incluido, ustedes ya lo saben muy bien. Y hay impuestos que se deben hacer las gestiones necesarias para irlos a pagar, más aún si somos pequeños contribuyentes o si tenemos una empresa, también son distintos impuestos y más impuestos los que hay que pagar
que las personas que no pertenecen a estos renglones, ¿sí? Y lo que les decía, no todos los impuestos, todo ese dinero le va a beneficiar a usted. Entonces dice, usted paga una prestación, pero no es que obtenga una contraprestación, sino que se van a utilizar para actividades estatales en general. Muy bien. Los principios de los impuestos son ciertas normas que deben tenerse presente en el establecimiento de los impuestos, en la determinación y distribución de los mismos en la población. Entre algunos principios se pueden mencionar los principios de Adam Smith, los principios jurídicos y los principios de imposición. Según Adam Smith, tenemos estos 4 principios. La justicia significa que los impuestos deben ser justos, o sea que los contribuyentes deben ser gravados en proporción a su capacidad económica. Volvemos a lo mismo. Si yo no soy pequeño contribuyente, o sea, no gano más de, ¿cuánto es aquí? ¿3,000 quetzales o 4,000? Entonces, si no gano más de eso, no debo pagar más impuestos de los que debo, porque entonces me voy a quedar sin suficiente dinero para mi gasto, ¿sí? Entonces voy a pagar, si no entro al pequeño contribuyente, pago solo los tributos de los productos en los que ya viene el IVA y todo eso. Bueno, la certeza. Se refiere a que los impuestos deben ser ciertos, o sea que al ser determinados y no arbitrarios, el contribuyente conozca el tiempo del pago y la cantidad a pagarse en forma clara y precisa. Entonces, ese principio también en cierta parte se cumple aquí en Guatemala, porque hay muchos portales en la televisión, en la radio, nos informan de en qué momento se va a vencer el plazo o en qué momento inicia el plazo para el pago de ciertos impuestos. Igual, cuando es pequeño contribuyente o su empresa está inscrita, entonces le mandan avisos a los correos, tanto por correo electrónico como por correo normal. Le mandan ahí sus notificaciones de pago. Comodidad. Significa que los impuestos deben ser cómodos o que se recaudan en el tiempo y en la forma más conveniente para el contribuyente. Por ejemplo, que se exijan a los agricultores en el periodo de venta de sus cosechas o a los empleados en fechas que coincidan con las de percepción de los sueldos. Entonces, que se paguen a fin de mes, por ejemplo, o a fin de cada jornada de pago, para que teniendo el dinero en la mano, sepan que deben ir a pagarlo, porque si lo dejan en otra fecha, las personas normalmente pierden el dinero, se le olvida irlo a pagar, y entonces es mejor tener fechas parecidas a los pagos de los sueldos para que la gente pueda ir a pagar sus tributos sin que se les olvide. Eso es el principio de comodidad. Economía. Se refiere a que los impuestos deben ser económicos o que existe economía en la recaudación de los mismos, que en ella se gaste lo mínimo con el objeto de que el rendimiento sea mayor. Todo impuesto debe ser establecido de tal manera que no salga ni se tome del bolsillo de los particulares, sino en medida en que el Tesoro Público Nacional. Aquí en Guatemala, sí, normalmente los tributos son bastante cómodos. ¿Qué pasó? No. Entonces, aquí son bastante cómodos los impuestos, digámoslo así, que no son muy elevados, pero cuando este principio no se toma en cuenta, que ha pasado en varios países, más que todo europeos, las personas tienden a pagar demasiados impuestos. Aquí en Guatemala hasta pagamos muy poquitos impuestos. Y a pesar de que son pocos impuestos, la gente no los paga, evade mucho el pago. También es por la corrupción que hay, porque la gente dice, ¿para qué voy a pagar mis impuestos si de todos modos se van a robar el dinero, no van a realizar nada de obras? Y es como un círculo vicioso. Hay corrupción, yo no pago mis impuestos, más corrupción, yo no pago mis impuestos y así.
Pero en otros países que son más desarrollados, se pagan muchos impuestos, pero llegan a cierto punto en donde tienen que pagar tanto impuesto que no les queda dinero para vivir, para poder vivir bien. Es el caso, digamos, que le ha pasado a España, a Grecia, en donde hay la financiación de los países está muy mal y van perdiendo dinero poco a poco. Las personas, por ejemplo, licenciados, arquitectos, doctores, ganan un salario demasiado bajo al final para poder pagar todos los impuestos y terminan viviendo, pues si bien allá no hay asentamientos, pero sí hay edificios en donde la calidad de vida es también muy, muy baja. Entonces, en un solo piso a veces viven hasta 20 personas en cuartitos de 1 metro por 1 metro o de 1,5 metros por 1,5 metros, que como les digo, no son asentamientos como tales, pero parecen jaulas de pajaritos con el montón de pajaritos ahí metidos, ¿verdad? Porque es a causa también de que hay demasiados impuestos. Ellos pagan impuesto por cable, impuesto por gas, impuesto por luz, por todo pagan impuesto. Entonces hay que también tener cierta medida para poner los impuestos. Ahora vienen los principios jurídicos. Son los que se basan en las leyes y se manifiestan en 3 formas. Legalidad. Se refiere a que los impuestos deben ser legales o que deben ser establecidos en virtud de una ley que se dicte de acuerdo con la Constitución política. Esta exigencia es propia de la naturaleza del Estado de Derecho. Que los impuestos sean establecidos por una ley significa que ella determine la forma, la extensión, el monto y la medida de las prestaciones constituyentes. Entonces ahí el Estado de Derecho son todos los derechos que nosotros tenemos y las obligaciones que debemos cumplir, dentro de ellas pagarlas el impuesto. Generalidad. Significa que los impuestos deben ser generales, ya que deben ser pagados sin excepción por todas las personas que estén en situación de hacerlo y perciban alguna renta, ya sea general o jurídica. Entonces, ustedes al momento de empezar a trabajar y tener los 18 años cumplidos, pueden pasar a ser ciudadanos que pagan sus impuestos. Más aún, si en el trabajo que van a obtener ganan más del sueldo mínimo, entonces usted ya se convierte en un pequeño contribuyente. Entonces tiene que empezar a pagar el 5% de su salario. Igualdad o equidad. Se refiere a que los impuestos deben importar iguales aportaciones para todos los contribuyentes en la medida de sus ingresos. Los individuos contribuyentes a los gastos del Estado en relación a las rentas que tienen o a la aportación que cada uno hace al desprenderse una parte de sus ingresos para que el Estado pueda cumplir con sus fines. Lo que les decía, ¿verdad? Dependiendo de su salario, así es el monto que paga. No va a haber excepción que es porque trabaja en el Estado o porque trabaja en un ente privado o si es una empresa propia. Usted va a pagar lo mismo que todos los demás que están dentro de su renglón presupuestario. Ahora, principios de imposición. Está el de distribución. Y estos se refieren al compromiso que se adquiere o que se impone dentro del campo económico. Entre estos principios están la distribución, que se refiere a la forma de repartir los impuestos dándole a cada uno lo que corresponde. Se apoya en las reglas de justicia, certeza y comodidad. Entonces, de este principio se encarga el Ministerio de Finanzas Públicas. El número 2, difusión. Es la acción de multiplicación de los impuestos, o sea, la acción de esparcirse, divulgarse o extenderse. Se genera cuando el impuesto comienza a trascender en toda la sociedad. Número 3, percusión. Se da cuando el impuesto cae sobre el sujeto pasivo o sobre la persona que tiene la obligación legal de pagarlo. Este principio del impuesto se da cuando el causante gravado por el legislador paga el impuesto. Entonces,
percusión es decir, el pequeño contribuyente debe pagar, el empresario, el pequeño empresario, el mediano empresario, el gran empresario debe pagar, y de tanto estar recordando, pues van a pagar. Esa es la percusión. La 4, traslación. Se da cuando el que ha sufrido el impacto o percusión del impuesto traspasa todo o parte del mismo a otras personas. Entonces, mi impuesto va a servir para beneficio de toda la sociedad. Esa es la traslación. Y 5, incidencia. Se da cuando el impuesto cae sobre la persona que realmente lo paga o que ve afectada su economía por el pago del mismo. Esta incidencia se da por lo general en el consumidor final. Entonces, cuando usted paga los impuestos de los productos que compra y ese IVA, por ejemplo, le va a servir o le va a beneficiar en que haya una buena infraestructura, calles pavimentadas, banquetas, suficiente personal público para atenderlo, todo eso entonces es el principio de incidencia, porque el impuesto que yo estoy pagando, el dinero que yo estoy perdiendo, por así decirlo, o sea, no lo voy a perder porque lo estoy invirtiendo, pero el dinero que estoy invirtiendo en el Estado me va a regresar en beneficio a mí. Entonces ese es el de la incidencia. Y eso sería todo por el día de hoy. ¿Hay alguna duda con lo de los impuestos? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a repartir en este momento los artículos para la ley de la ley orgánica del presupuesto. ¿Ok? Sí. Entonces, el día de hoy solo se conectaron 8 personas, ni siquiera las 9 de siempre, no sé quién no se conectó. No se conectó Gaby, Kevin Nishkol. ¿Quién más? Ayúdenme a ver ahí. Archila tampoco. ¿Y quién más? Ah, solo ellos 3. Ahí está. Muy bien. Entonces, ellos 3 no van a tener este punteo entonces porque no están el día de hoy. Entonces, tienen ahí para apuntar, ¿verdad? Vamos a ver. El artículo 25, 26 y 26 bis le va a tocar a Daniel Salinas. Entonces, esos 3 los lee, los resume y hace una o 2 diapositivas para explicarnos el día, no, pues para mañana sería muy corrido. Sería para cuando regresemos de clases, que sería ya para el 1 más o menos de julio, 1 o 2 de julio, por ahí. Siempre les voy a ir avisando cuando nos toque la clase y para esa fecha ya lo van a tener hecho. Maestra, una pregunta. Dígame. Entonces, ¿esto va a ser como exposición? Ajá. Ah, bueno. Como una exposición. Bueno. Ahora, el artículo... ¿Cómo? Que es todo el 26 bis. Todo lo del 26 bis. Solo un párrafo. O sea, es un resumen. Ajá, usted lo lee los 3 y me resume los 3. ¿Ok? Bueno. 27, 28 y 20... 27, 28, 29 y 29 bis le va a tocar a
Mailing. Le van a tocar 4, pero porque están más pequeños. 30, 30 bis. 27, 28, ¿y qué otra dijo? Y los dos 29. 29, 29 bis. 30, 30 bis. 30 ter. Le va a tocar a Pablo Ishpatá. 30, los 30, son 3 30, 30, 30 bis y 30 ter. 31, 32, 32 bis, le toca a Mariana Chavarría. 31. 31 y 2, 32. El 32 normal y 32 bis. 33. 31. 32. 32 bis. Ajá. 33, 33 bis y 33 ter. Son 3, 33. Le va a tocar a Luis Fong. Espero yo que se conecte, Luis, por favor, porque si no nos va a dejar sin quien nos explique estos 3. Por favor. 34, 35, 36. Le toca a... ¿Quién me falta? Daniel Luna, ¿verdad? Bueno, entonces 34, 35 y 36. Muy bien. 37, 38, 39. ¿Quién más me falta? Liv Nishar. No, pero ella no está. Es que no las miro aquí. Xiomara. Entonces a usted le toca. Ay, me perdí. ¿Cuál le dejé a usted, Luna? ¿Qué mándemes? ¿Hasta cuál le dejé? A mí ahorita le digo un mensaje que los apunté aquí en un blog de notas. 34, 35 y 36. 36. Entonces, Xiomara le toca 37, 38, perdón, 37, 38, 39 y 40. 40 también, por favor. Y el 41, 41, 42 y 42 bis y 43 también le toca a... ¿Quién me falta? Emily. Emily. Me faltaron 4. Bueno. Me hizo una pregunta y Archila no le va a poner nada. Porque aquel Como sí se conecta. normalmente se conecta, ¿verdad? Y aquel sí se conecta. Para que le avisemos nosotros si quiere. Si me hace favor, pues... ¿Sí saben, digamos? Entonces serían... Le va a tocar, por no haberse conectado, lo castigué, le dice. 43, 44, 45 y 45 bis, que es largo también. Yo le digo entonces. Vaya. Entonces los leen, los resumen y hacen un par de diapositivas para explicarlos. Y entonces de eso se va a tratar la otra clase. Va a tener puntero de 10 puntos. ¿Estamos? Muy bien, Miss, ahí estamos. Muy bien. Entonces eso es todo. Ya nos queda poco tiempo. ¿No hay más dudas? No, Miss, ahí estamos bien. No, me estoy. Muy bien. Entonces eso es todo, amigos. Nos vemos el día de mañana en geografía a esta hora. Está bien, Miss, se cuida. Feliz día. Está bien. Adiós, mis feliz día. Adiós. Adiós, mi...